Bueno, vamos a hablar sobre tuberculosis. Principalmente yo voy a hablar sobre la fisiopatología y mis compañeros siguientes van a hablar de diagnóstico y tratamiento. En este caso, la fisiopatología consta de tres pasos: la primaria, una secundaria y una es progresiva. La fisiopatología es básicamente que el bacilo se transmite de persona a persona y este bacilo es tan pequeño que va a superar todas las barreras que tenemos, como los esterocilios, los cilios, las vibrisas e incluso pues llegan hasta el alveolo. En el alveolo, nuestro último mecanismo de defensa son los macrófagos. Estos macrófagos van a fagocitar el bacilo y van a llamar muchas más células inmunitarias, formando lo que conocemos como granuloma. El granuloma es la composición de macrófagos, células gigantes, células plasmáticas, fibroblastos e incluso fibras de colágeno, formando una especie de cápsula en la que se encierran los bacilos. Esta cápsula en la primaria puede cicatrizarse y terminar la enfermedad en este momento, o puede no cicatrizarse y tener una tuberculosis latente, que la tenemos ahí pero no presenta síntomas. En este caso de la tuberculosis latente, esta cápsula se puede llegar a romper, este granuloma puede liberar los bacilos y podemos pasar a la siguiente, que es la secundaria. En la secundaria hay una reactivación o una reinfección que me produce la enfermedad mucho más exacerbada. Esta secundaria es mucho más rápida y progresiva y me puede llegar a producir una tuberculosis miliar, es decir, que me puede afectar tejido extrapulmonar. Y en el último caso, que es la progresiva, normalmente ocurre por enfermedades autoinmunitarias o incluso personas que están inmunosuprimidas por X o por Y razón, que no son inmunocompetentes y que no me van a formar ni siquiera los granulomas, no me van a encerrar los bacilos. Entonces en este caso no se forma ningún tipo de defensa y los bacilos van a poder exacerbar la reactivación del sistema inmune, formando muchas complicaciones. En este caso, esta progresiva puede ser muy letal y normalmente suele suceder a personas que están inmunodeprimidas. Para poder tener en cuenta el diagnóstico del paciente hay que ver las manifestaciones clínicas que está presentando, que puede ser fiebre, tos, fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturna, dolor de pecho y hemoptisis. Para poder llegar al diagnóstico hay 4 maneras. La primera es el diagnóstico clínico, que son pues los signos y síntomas que está presentando el paciente. El factor epidemiológico, que es cuando se puede tratar con el paciente y podemos ver mediante la información que nos está dando si ha tenido o no contacto con alguien con tuberculosis. También tenemos las pruebas de laboratorio. En ellas tenemos la baciloscopia, que esta es la prueba donde se ve la bacteria. Se utiliza en el microscopio y se conoce como la prueba de esputo, y esta se envía en ayunas. Tenemos el cultivo, que este es importante ya que si existe poca cantidad de bacilos se puede diagnosticar la TBC. Lo único complicado de este diagnóstico es que demora entre 2 a 3 semanas para poder llegar como tal el resultado. Tenemos las radiografías de tórax y por último la prueba de la tuberculina. Bueno, respecto al tratamiento, tenemos que se puede dividir en 2 fases. Entonces, la primera es interrumpir la transmisión, entonces aislar al paciente para recibir un respectivo tratamiento. Después de eso, ya es prevenir las complicaciones, ver en qué fase se encuentra la enfermedad. En la antigüedad se trataba esta enfermedad por estreptomicina, la cual en la actualidad la bacteria creó una resistencia y ya casi poco se usa por eso, una resistencia. Entonces, para eso se crearon estos otros medicamentos que son de primera línea, que es la isoniazida, rifampicilina, tiramicina y el ambutol. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Que tienen una fase de bactericida, la cual va a disminuir los síntomas infecciosos del paciente. Entonces va a eliminar la bacteria para que no pueda transmitirse o el paciente no pueda contagiar a otros. Y otra fase, que es la fase de esterilización, que ya como tal es la eliminación de la tuberculosis persistente en el paciente. Entonces, para eso necesitamos un régimen. El régimen inicia con 9 meses con estos medicamentos juiciosos. Si la enfermedad persiste o los síntomas persisten, a los 5 meses se le recomienda mandar a hacer un cultivo, y si sigue con este virus, con esta bacteria, debe continuar con 4 meses de isomedicina y rifampicina, los cuales posteriormente a los 7 meses deben volver a tomar un cultivo para ver si ya se eliminó la bacteria como tal y la enfermedad desapareció. Entonces, ¿qué tenemos contra la isomedicina? Que tiene unos efectos adversos, los cuales es una neuropatía. Entonces,
todo paciente que se le suministra isoniazida se le debe suministrar un manejo con piroxina B6, o sea, vitamina C, porque se comprobó que este medicamento causa déficit de vitamina B. Entonces, la rifampicina tiene otro efecto adverso, que es la trombopenia, la cual, pues ya sabemos que puede causar muchas enfermedades, muchos efectos adversos. La tirancimabida causa una hiperuricemia, el etambutol causa neuritis óptica y como les comenté, la streptomicina, como ya se dejó usar, también tenía un efecto adverso que es una lesión del octavo nervio craneal. Entonces, pues, también se descartó, se quitó del mercado este fármaco. Entonces, después de todo este tratamiento, se le recomienda al paciente que se le debe hacer un cultivo de estreptomaciones a los 3 meses para ver si hubo fracaso en el tratamiento o la bacteria creó una resistencia contra este fármaco. Bueno, el cultivo se debe realizar cada mes para ver cómo va el tratamiento, cómo avanza la enfermedad y los efectos adversos de los fármacos, pues puede causar en primera línea hepatitis.